Les damos la más cordial de las bienvenidas a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. We cordially invite everyone that's following us through social media. A nombre de nuestro Señor Jesucristo, In the name of our Lord Jesus que es el que Christ, hace posible la reunión de los santos, who is the one that makes the reunion of the saints possible. sean bienvenidos. Welcome. En esta tarde vamos a comenzar a hablar acerca del nuevo pacto, And this afternoon we're going to be talking about the new covenant, porque hemos estado cubriendo varios pactos que Dios hizo con el hombre. because we've been talking about several covenants that He made with man. Y desde el principio, And since the beginning, en el libro de Génesis, in the book of Genesis, nosotros vemos la caída del hombre. we see the fall of man. Nosotros vemos We see cómo Dios how God, pues sí trató con el hombre, He keeps working with man. porque la Biblia dice que Adán caminaba con Dios, Because the Bible says that God walked with Adam. porque desde el principio Because from the beginning, Dios ha querido tratar con nosotros directamente. God has been wanting to work with us directly. Desde el principio del ser humano, Since the beginning of humanity. Dios ha querido tener una relación íntima con nosotros, Since the beginning of humanity, He's been wanting to have an intimate en la relationship cual with us, Él nos guíe, where He guides us. porque para eso nosotros como seres humanos fuimos creados. Because as humans, that's the reason why we were made. Fuimos creados para hacer su voluntad. We were created to do His will. Fuimos creados para servir a Dios. We were created to serve God. Fuimos creados para reflejar We were created to reflect el carácter de Dios. His character. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Because the Bible says that He is love. Y la Biblia dice que nosotros somos hijos por adopción. And He says that we are children of Entonces adoption. nosotros tenemos cada día que parecernos más a nuestro Creador. So we have to be more like Him each day. Y nosotros en el libro del Génesis And in the book of Genesis, estamos viendo que el pacto que Dios hace con Adán y Eva, we're seeing the covenant that He does with Adam and Eve. en la cual nosotros vemos que Dios Where we see that God, le dice al hombre He tells man que se fructifique, to reproduce, be fruitful, que tenga descendencia, to have descendants. y nosotros vemos que Dios al hombre solamente le dice, ¿verdad?, que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. And we see that He just tells him not to eat the tree of good and evil. Entonces nosotros vemos So we see que el hombre desobedece, that man disobeys, y ese fue el pecado and that was the sin por el cual el ser humano by which humanity, pues cayó de la presencia de Dios. that was the sin that made him fall from the presence of God. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que Dios le dijo que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Because we know that God told him not to eat the fruit of good and evil, Y nosotros vemos que fue manipulado, and we see that he was manipulated ¿verdad?, por un ser by a being o por un espíritu, or by a que en spirit, este caso fue Satanás. in which case it's Satan. Porque cuando Dios llegó y le dijo a Adán y a Eva, ¿quién les enseñó Because when God came, He asked, who taught you que this? estaban desnudos? Who taught you that you were naked? Porque nosotros como seres humanos fuimos diseñados Because as human beings, we were designed para recibir información, to receive information, para obedecer to obey a Dios God, o para desobedecer a Dios. or to disobey Him. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que Satanás And we see that Satan, pues engañó a Adán y Eva. well, he lied to Adam and ¿Y Eve. cuál fue el pecado de comer del fruto? And what was the sin of eating from the fruit? Miren, dicen algunos teólogos Some theologians say que el árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal that the tree of good and evil era algo, ¿verdad?, pues feo, was something ugly, pero Satanás lo disfrazó, but Satan disguised it ¿verdad?, cuando le dijo que se veía agradable y todo eso. when he told him that it was pleasing to the eye. ¿Por qué? Porque así es el pecado. Why? Because that's how sin El is. pecado es feo, Sin is ugly, trae consecuencias, it brings consequences, pero el diablo lo disfraza, but Satan disguises lo it. pone tentador, He's the one who dice no va a tempts us. pasar nada, He says nothing's esas gonna cosas. happen, things like that. Entonces nosotros vemos la desobediencia del hombre. Vamos al libro de Génesis capítulo 2, So let's go to the book of Genesis chapter 2, en su versículo del 15 al 17, verse 15 to 17, la formación del hombre. the formation of man. Y dice la palabra de Dios: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrare y lo guardase.
It says, the Lord God took the man and put him in the garden and began to work it and to take care of it. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden. mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses ciertamente morirás. But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Aquí nosotros vemos Here we see cómo Dios hace un pacto con el hombre. how God makes a covenant with man. Y este pacto es un pacto, ¿verdad?, que tiene condición. And this is a covenant that has its conditions. Le dice, ve, fructifícate, y todo lo que estuvimos leyendo. He tells him, go and be fruitful. Le dice que de todo árbol puede comer, He tells him, you can eat from any tree. pero del árbol de la ciencia del bien y del mal dice que no va a comer. But he told him, but the tree of the knowledge of good and evil you must not Y eat. aquí dice las consecuencias. And he gives him the consequence. Porque el día que él comiera, ¿verdad?, pues iba a morir. Because he told him that the day he ate from it, he was certainly died. Y nosotros vemos en el libro de Oseas capítulo 6, vamos al libro de Oseas capítulo 6, Let's go to the book of Hosea chapter 6. vamos a ver Oseas capítulo 6 y versículo 7. Hosea chapter 6 verse 7. Dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí. Oseas capítulo 6, versículo 7. So Hosea chapter 6 verse 7, he says, as at Adam they have broken the covenant, they are unfaithful to me there. Aquí Dios, ¿por qué le dice, por qué compara al pueblo de Israel con Adán? Why does he compare the people of Israel to Adam? Porque si leemos más atrás, Because if we read before that, nosotros vemos que el pueblo de Israel desobedeció we a Dios. realize that people of Israel disobeyed God. Por eso, hablando del pueblo de Israel, dice, mas ellos, That's why it says, speaking of the people, como Adán, as Adam, traspasaron el pacto, they have broken the covenant. ahí prevaricaron contra mí. They were unfaithful to me there. ¿Por qué? Porque Dios, la Biblia dice que no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Why? Because it says that he does not lie, he does not repent. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que así como el pueblo de Israel desobedeció a Dios, So we see just as the people of Israel disobeyed God, también Adán desobedeció a Dios. Adam also disobeyed God. Porque la Biblia nos dice Because the Bible tells us que Dios se complace más en la obediencia, that he is more pleased in obedience que en los sacrificios than in sacrifices y en la grosura de los, y en poner atención que en la grosura de los carneros. and in paying attention than the fattening of the cattle. Porque ¿cuál fue el pecado Because what was the sin que cometió Adán? that Adam committed? El pecado por el cual cayó Adán fue la desobediencia. It was disobedience. Porque al Adán hacerle caso a lo que le dijo, bueno, sí, a lo que le dijo su esposa, Because in Adam listening to what his wife told him, y al hacerle caso a su esposa a lo que le dijo Satanás, la serpiente, and his wife listening to what the serpent said, pusieron en el piso la palabra de Dios. they put God's word on the floor. No les importó. They didn't care. Y el pecado más grande que el ser humano puede cometer And the biggest sin that human can commit es la desobediencia a Dios. is disobedience to God. En este caso, In this o en case, este tiempo, or in this time, Dios ya puso a Jesucristo God already put Jesus como Christ nuestro Salvador as our Savior, y tenemos, ¿verdad?, pues que responder a ese pacto. and we have to respond to that covenant. ¿Y cuál es esa respuesta? And what is that answer? Entregar nuestra vida al Salvador. Giving our life to the Savior. Porque como dice la palabra de Dios, Because as the Word of God los says, pensamientos de Dios para nosotros son de bien. the thoughts of God for us are good. Dios lo que quiere hacer con nosotros es bendecirnos. He just wants to bless us. Porque nosotros muchas veces cuando tomamos decisiones que van fuera de la voluntad de Dios, Because many times when we make decisions out of God's pues hand, nos va mal. it goes wrong for us. En la oración sacerdotal que hizo Cristo, And the priestly prayer of Jesus Christ dijo, hágase tu voluntad, said, may your will be done como en el cielo así en la tierra. on earth as it is in heaven. Estaba diciéndole, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. You saying, God, may your will be done and not Y muchas mine. veces lo repetimos, lo oramos, And many times we repeat it, we pray it, sin ver la profundidad de lo que le estamos pidiendo a Dios, without seeing the depth of what we're asking o God, sin ver la profundidad de lo que la oración tiene que significar. or without seeing the depth that prayer should
mean? Porque a veces decimos, hágase tu voluntad, ¿verdad? Así como en el cielo y en la tierra. Because sometimes we say, God, may your will be done on earth Y as nada más it lo is in heaven. repetimos And we just repeat it. de nuestra boca y de nuestra mente. We just say it. Pero en nuestro corazón no ha sido revelado ese párrafo, But in our hearts, that phrase hasn't been revealed. el cual está diciendo, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Where we're saying, God, may your will be done Que in yo my life. muera a mi voluntad. That my will die. Padre, así como dijo Juan el Bautista, que mengue yo y tú crezcas en mí. It's just like the Bible says that I die and you keep living. Y el nuevo pacto, And the new covenant, nosotros vemos we see que Dios lo menciona desde Génesis. that God mentions it Desde el since capítulo Genesis, 3. since chapter 3. Nosotros vemos que Dios menciona ese nuevo pacto. We saw that God mentions that new covenant. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 3 del libro de Génesis. Let's go to the book of Genesis chapter 3. Y dice la palabra de Dios en el versículo, vamos a empezar desde el 8. We're going to start verse 8. Dice, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden of the cool in the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. Miren qué es lo que hace la desobediencia a Dios. Look what disobedience to God Nos does. hace que nos escondamos del verdadero Dios. Makes us hide from the real God. Aquí vemos, ¿verdad?, que ya Adán y Eva ya habían comido del fruto prohibido. There we see that they had already eaten from the forbidden fruit. Ese árbol, That tree, ese fruto, that fruit, no tenía nada de espectacular. had nothing spectacular. No tenía nada de poder ni de nada de eso. It had no power. Ese fruto solamente les daba a ellos un límite. It just gave them a limit. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue el pecado que ellos cometieron? Because what was the sin that they committed? El pecado que ellos cometieron fue la desobediencia. Dios dijo, no coman de eso. It was disobedience. And God Tienen said, "Don't eat from 5,000 millones de, bueno, tienen muchos árboles. it." You have all these other trees to De eat from. mango, de sandía, perdón, de mango, de You know, mangoes, de peaches, manzana, apples, de cualquier fruto, ¿sí? whatever fruit you can Pero de desire, ese no. but you can't eat from that fruit. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que Dios no le dijo, no, pues tiene 50% de cantidad de árboles acá y 50% de acá. No. We didn't see that he was like, oh, you can eat from 50% of the trees, but not from 50% of the trees. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que el árbol tipificaba la obediencia a Dios We see that that tree stood for obedience to God o la desobediencia. or the disobedience to God. Y nosotros vemos que ellos pues desobedecieron a Dios, que fue el pecado, And we see that they disobeyed God, and which caused them sin. en el cual ellos decidieron tomar decisiones Where they decided to make decisions por ellos mismos. for themselves. Hermano, entonces no podemos tomar decisiones por nosotros. And you say, well, does that mean we can't make decisions for ourselves? Hay que ver a dónde nos han llevado nuestras decisiones. We have to see where our decisions have led Nos us, contestamos solitos. and we can answer that question ourselves. ¿Tomamos decisiones pidiendo la guía de Dios? Do we make decisions asking God for His help, ¿O tomamos decisiones, verdad, impulsados por la presión? or do we make decisions based on impulses, Impulsados por, ¿por qué otra cosa será? Por nuestras emociones. or do we make decisions based on our emotions, ¿O tomamos decisiones, verdad, por la corriente? or because of the current, ¿O porque nos dijeron? or because they told us to, ¿O realmente vamos a la oye, Señor, esto es lo correcto? or do we really say, God, this is what's correct? ¿Y cómo nosotros vamos a ver qué es lo correcto? And how do we see that it's correct? Pues, en primer lugar, Dios nos va a dar tranquilidad. In the first place, God will give us peace. En segundo lugar, miren, aquí hay un sinfín en el libro de Proverbios And in second place, there is an endless amount of the book of Proverbs, que habla acerca de tomar decisiones también, an endless amount of verses talking about making decisions, que habla acerca de cómo nosotros tenemos que ser justos con los demás, about how we have to be fair with others, porque nuestra vida tiene que ser de esa manera. because our life has to be that way. Cuando decimos, hágase tu voluntad, When we say, may your will be done, estamos diciendo eso, we're saying that. o nada más lo repetimos, ¿verdad? Pues como cualquier cosa. Or do we just say it like it's another phrase? Por eso nosotros vemos aquí en el 8 That's why we see que in se verse 8 escondieron de Dios. that they hid from God. Dice el 9, mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?
But the Lord God called to the man, "Where are you?" Y miren cómo Dios, ¿verdad? Cómo Dios se puso al nivel de ellos. And look how God put himself at their level. Porque Dios lo sabe, Dios es omnisciente, lo sabe todo. God is omniscient, He knows everything. No llegó y les dijo, ya te vi, Adán, estás atrás de ese árbol, sal. He didn't say, "Oh, I see you come now," Porque ya de por sí ya estaban huyendo. because they were running already. Ya le tenían un miedo, un pavor. They were scared of him. Por eso Dios dijo, ¿verdad? Adán, ¿dónde estás? That's why I said, "Adam, where are you? ¿Dónde estás tú? Where are you?" Esa pregunta, ¿verdad? Abarca pues mucho. That question embarks a lot. Dios le estaba preguntando en qué condición estaba. He was asking him, what condition he A was Adán in. se le olvidó el idioma de Dios. And Adam forgot God's language. Dios esperaba que Adán llegara y dijera, Señor, he pecado contra ti. God had expected him to say, God had sinned against you. Descuidé a mi esposa y ella fue y comió del fruto. I wasn't taking care of my wife and she went and ate the fruit. I'm sorry. Nos engañó la serpiente. The serpent lied to us. O yo por mi propia voluntad decidí comer. And because of my own will, I decided to eat from it. Porque la Biblia dice que Adán y Eva conocían a Dios. Because the Bible says that they knew God. Y se les olvidó completamente quién era Dios. And they completely forgot who He was. Que Dios a nosotros nos ve como libros abiertos. That God sees us as open books. Dios ve nuestros pensamientos. He sees our thoughts. La palabra de Dios dice que Dios conoce nuestro corazón. The Bible says that He knows our hearts. La palabra de Dios dice que Dios conoce lo más íntimo de nuestras intenciones. That He knows the most intimate of our intentions. Dios conoce nuestro corazón y aún las intenciones que hay detrás de todo eso. He knows our hearts, the stuff we do and the intentions behind it. Y a Adán y a Eva se les olvidó. And Adam and Eve forgot that. Y ahí nosotros vemos, ¿verdad?, que Adán aparece. And we see that Adam appears. Y dice, mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El 9. The Lord called to man, "Where are you?" Porque, ¿verdad? Ese versículo 9, les digo, miren, muchas veces Dios, para que nosotros podamos ir a Él, Because like I said, many times for us to go to God, Dios tiene que ponerse a nuestro, pues sí, a nuestro nivel. He has to put Himself at our level. Porque desde antemano, ya, miren, para empezar, Dios había visto cuando fue tentada Eva. Because God had seen when Eve was being tempted. Dios había visto cuando Adán comió de la fruta prohibida. He saw when Adam ate from the forbidden fruit. Dios estaba ahí. He was there. Dios ve todo. He sees everything. Y Adán y Eva tenían ese conocimiento antes de que comieran el fruto. And Adam and Eve had that knowledge before they ate from the fruit. Y entonces aquí le dice, oye, Adán, ¿dónde estás? And so here He says, "Adam, where are Y you?" todavía Adán, ¿verdad? No, Señor, oye, pues es que tú sabes dónde estamos. And Adam should have been like, "You know where we are, we are sorry." Se les olvidó. They forgot who He Y a was. Dios lo vieron como un verdugo, And they saw God as an executioner en lugar de verlo como, ¿verdad?, su Padre misericordioso. instead of seeing Him as His merciful Father. Y dice el 11, el 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. He answered, "I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid." Nosotros vemos, ¿verdad?, que, miren, bueno, no hay tiempo para eso, ¿verdad?, pero Adán y Eva, So Adam and Eve, aquí dice, tuve miedo porque, dice, ¿verdad?, dice, y respondió, oí tu voz del huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. he answered, "I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid." ¿Por qué? Porque Adán y Eva, Why? Because Adam and Eve, ellos, cuando Dios los creó, when God created them, ¿verdad? Dios, lo que quiere decir cuando dice que estaba desnudo, when it says that He was naked, era que Dios veía todo lo que estamos diciendo, ellos conocen nuestro corazón, nuestra mente, todo. and like we were talking about, it means that He knows our intentions, our hearts, our desires. Pero aquí cuando dice Adán, tuve miedo porque estaba desnudo. But when Adam says, "I was afraid because I was naked," ¿Por qué? Porque ellos habían perdido una ropa espiritual que ellos traían. because they had lost the spiritual clothing that they were wearing. Porque cuando se apareció Cristo en el monte, Because when Christ appeared in the mountain, cuando se transfiguró, when He was transfigured, dice la palabra de Dios que, ¿verdad?, traía un manto más blanco que la lana. the Word of God said that He had a veil on that was whiter than linen. Y dice que el resplandor, el reflejo del manto que Cristo traía, And the splendor of the veil that He was wearing, dice que cubrió a Moisés y a it Elías. says that it covered Moses and Elijah. Cuando nosotros vemos que Moisés, When we
we see that Moses descendía de la presencia de Dios. descended from the presence of God. Dice, ¿verdad?, que su cara parecía como si trajera luz fosforescente. It said that his face looked like it was glowing. Ahora imagínense estos dos hombres, bueno, estos dos, Adán y Eva. Now imagine Adam and Eve, Este hombre y esta mujer en la presencia de Dios. this man and woman in the presence of God. Es eso de lo que ellos están diciendo, perdieron eso. That's what they're talking about, that's what they lost. Y esa vestimenta representa pues todo el estudio que estamos dando. And that clothing represents the La whole justicia, beginning, justice, ¿Verdad? La honestidad, Honesty. todas esas cosas. things like that. Pero bueno, entonces dice que aquí, ¿verdad?, ellos se presentaron desnudos. So here they presented themselves and they were naked. Dice, y me escondí. He said, I was naked, so I hid. Y la Biblia dice que a dónde iremos de la presencia de Dios. And the Bible asks, where will we go from the presence Si of God? fuéramos al cielo, dice, allá está, Señor. And we went to the heavens, He's there. Si fuéramos a lo más profundo de la tierra, allá también está. To the deepest of the earth, He's still there. Si remontamos nuestras alas como el águila y nos fuéramos a la luna, dice, pues allá me llega tu presencia. That we flew all the way to the moon, He's still there. Y Adán, ¿verdad?, perdió ese conocimiento And Adam forgot that knowledge. de Dios. He forgot that Y es knowledge of lo God. que Dios, And that's what a God, través del pacto, through the covenant, que ahorita vamos a llegar ahí, va a ser, that we'll get to in a little bit, que se cumplió en el Señor Jesucristo, that came true in the Lord Jesus Christ. quiere regresarnos nuevamente, It wants to return to us once para que again, entonces nosotros sepamos so that then we know, y volvamos a donde nosotros fuimos creados, and we go back to que es where we're, estar en la presencia de Dios. which is to get the presence of God. Y dice la palabra en el 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? And he said, who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? Miren, aquí Dios le hace dos preguntas. Here he asked him 2 questions. Escuchen bien lo que le dice. He asked, ¿Quién te enseñó? who told you? Porque les digo, nosotros desde el principio fuimos creados para ser enseñados. Because like I said from the beginning, we were created to learn. No le dijo Dios a Adán, oye, ¿y tú de dónde sacaste eso? He didn't say, where did you get that from? ¿Cómo se te ocurrió? How did you think about ¿Qué it? estabas pensando? What were you thinking? Le dijo, ¿quién te enseñó? No, he asked who taught Porque tú you. no tienes la capacidad para hacer eso. Because he didn't have the capacity to do it Y himself. yo no te lo he enseñado. And he was like, I didn't teach you that. Y la segunda pregunta es, escúcheme, ¿has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? And the second is, have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? Miren, y son preguntas obvias, ¿no? And they're obvious questions. Porque, oye, ¿por qué estás desnudo? Because he was asking, why are you naked? Porque nosotros vemos, ¿verdad?, que ellos quisieron hacer una vestimenta a su manera. Because we see that they try making clothing in their own way. Quisieron presentarse ante Dios con hojas. They wanted to present themselves before God Y delante de leaves. la presencia de Dios nosotros tenemos que presentarnos con la vestimenta que Él nos ha dado. And before God, we have to present ourselves with the clothing that He gave us. Y hay mucha iglesia que está desnuda And there's a lot of churches that are naked in that sense. o tiene, ¿verdad?, su ropa de hojas. Or they have their clothing of fig leaves. No, Dios es el que lo viste. But God's the Pero one bueno. that clothes. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que aquí le dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Yes, have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? Es una pregunta obvia, ¿no? It's an obvious question. Oye, Señor, pues sí. You know, you could say, well, of course they did. He knows that. Un Dios que lo sabe todo. A God that knows everything. ¿Por qué creen que les hizo estas preguntas? Well, why do you think He asked these questions? Adán dice, es que tuve miedo, Señor. Adam said, I'm afraid. Pensaba que iba a llegar, ¿verdad?, con rayos y relámpagos. ¿Y dónde está ese pecador para refundirlo ahorita con el fuego? Adam thought that God was going to show up with a bunch of lightning, ready to strike the Y lightning. así hay muchas personas que piensan de Dios. And there's a lot of people like that still think that about Dios nos llama, God calls us ¿verdad?, con esa voz de amor, with that voice of love. ¿verdad? Y nosotros vemos aquí la pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Now here He asks, have you eaten from the tree that I command you not to eat from? Y aquí viene la respuesta inteligente de Adán. And here comes Adam's intelligent answer. Y dice el 12, dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
The man said, the woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree and I ate it. Esto se parece de kinder, That just seems porque es childish la ley de la responsabilidad. because it's the law of responsibility. Oye, tú eres, sí, yo sé que yo pero tú eres responsable de cuidarla. You know, he could say, well, you're responsible for taking care of her. O sea, nosotros tenemos que aprender a asumir nuestra culpa. So we have to learn to assume when it's our fault. Y ahí Dios le está diciendo, Señor, si tú no me das esta mujer, mira, yo fuera perfecto todavía. Here he was saying to God, basically, well, God, you gave me this woman, I would be perfect. Y vemos más atrás donde Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. But earlier on we see that God said it's not good for man to be alone. Y Adán aquí le está diciendo, hubiera sido mejor que yo estuviera solo. And here Adam is saying it would have been better if I was alone. Como si Adán supiera más que Dios. As if Adam knew more than God. Y aquí, ¿verdad? Le dice, la mujer que me diste Here he said, the woman you put here with me por compañera. as a partner. Me dio del árbol y yo comí, ves que me puso una 9 milímetros en la cabeza y me dijo, si no comes, She gave me some of the fruit from the tree and I ate it. He was basically saying that she kind of forced him to eat it. ¿verdad? Adán sabía perfectamente que ese árbol no se podía comer. When Adam knew perfectly well that you cannot eat from that fruit. Y eso representa, ¿verdad?, que nosotros en nuestro corazón And that basically represents that us in our heart, tenemos algo que se llama we conciencia. have something that's called conscience. Y sabemos que si hacemos eso, And we know that if we do this, nos va a ir mal. it's going to go wrong for us. No, y la conciencia se está perdiendo. And the conscience is being lost nowadays. De verdad que es increíble cómo la vida del ser humano ya se está valorando cada día menos. It's amazing how human life is being valued less and less each day. En México la vida cuesta 500 pesos In Mexico, life costs like 500 pesos. porque han entrevistado a sicarios y dicen, ¿sabes qué? Es que la competencia está bien dura. And they asked him, and they're like, yeah, but the competition is very high there. ¿Cuánto me cobras tú por quitarle la vida? No, pues a mí dame 1000. You know, how much are you going to pay me to take someone's life? I'm going to say, oh, Y tú, no, 1,000. pues yo 700. How about you? Oh, 700. Y tú, yo, pues yo 500. How about you? Oh, Vamos a 500. ver, $500 y me desapareces a fulano. You know, here's 500 and make that person disappear. Porque la conciencia, miren, cuando lo opacamos nos convertimos en verdaderos monstruos. Because when we darken our conscience, we become like monsters. Porque Dios puso en nosotros conciencia. Because God put in us a conscience. Que cualquier persona que esté apartada de la sociedad sabe qué es bueno y qué es malo. That any person knows what's good and what's wrong. Y eso nosotros vemos, ¿verdad? Que cada día se está perdiendo. And we see that each day that's getting ¿Y lost. saben cuál es el colmo? And do you know what the funny part is? Que a ese hombre que tú le vas a pagar $500, $500 por cometer ese asesinato, That man that you're going to pay $500 to get rid of somebody, le llaman trabajo. they call it work. Dios lo llama pecado. And God calls it Y sin. Dios lo llama asesinato. Eso para nada es un trabajo. That's not really a job. Y todo eso cuando nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, And when we go away from the Word of God, cuando un país entero se aparta de la palabra de Dios, when a whole country goes away from the Word of God, es eso lo que pasa. that's what happens. A lo malo le dicen bueno What's wrong they call good, y a lo bueno le dicen malo. and what's good they call wrong. A trabajo honrado y honesto le dicen, ¿verdad? Hasta se burlan. Honest, hard work, they make fun of it. Eres, no sé, algo. They make fun of you for it. Eres un esclavo, eres un tonto, mira que se puede ganar mejor dinero defraudando. They say, oh, you're a fool, you can get much more money if you commit Al fraud. trabajador honesto se burla. They make fun of the honest worker. Otras personas que nunca jamás hicieron nada por su vida llegan y le quitan la vida a un hombre que toda su vida estuvo trabajando Other people that have never done anything in their life, they take a good person's life away, y le llaman trabajo. and they call it work. Eso es a donde llega la sociedad cuando nos apartamos de un Dios, del Dios verdadero, perdón. That's where society goes when they go away from real God. Porque esto no se trata de religiones, se trata de realidades, This isn't about religion, it's about se reality. trata de hechos. Nosotros, Acts. cuando nosotros no conocemos quiénes somos, When we don't know who we are, en eso nos convertimos that's what we become, en monstruos, in monsters. en los cuales ya perdimos toda sensibilidad Where you lose all sensibility para con nuestro prójimo. with our neighbor. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que aquí Adán le echa la culpa a la mujer que me diste. Here we see that. So we see once again that Adam blames the woman here. Me dio que yo comiera. He said she gave me. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Then the Lord God said to the woman, what is this you have done? The woman said, the serpent deceived me and I ate it. ¿Se dan cuenta cómo es Dios? So do you realize how God is? Adán le dio su oportunidad He gave Adam his opportunity. y le dijo, oye, ¿qué has hecho? And he asked, no, what have you done? Él dice, porque sabes,
Y le dice, ¿verdad? Has comido del árbol de la ciencia de la vida, has comido del árbol que yo te mandé que no comías. Because we see that God asked him, have you eaten from the fruit of the tree that I told you not to eat from? Y Adán dice, no, pues la mujer que me diste. And Adam blames the Adán woman. tuvo su oportunidad. Adam had his Y opportunity. al ver esa actitud, And seeing his attitude, que no había arrepentimiento, that there was no repentance, que no había, pues ya nada más que Dios no se iba a poner a terquear con Adán. Oye, Adán, pero yo te la di para que la cuidaras. and even though when God saw how he responded, he wasn't going to just sit there and argue with him. Entonces, ¿verdad? Adán lo hizo a un lado. So he put Adam Y aside. bueno, no entiende. A ver, ¿tú qué pasó? So he asked Eve, what are you No, doing? pues la serpiente, Señor, me engañó y comí. And Eve was like, the serpent deceived me and I ate from it. ¿Verdad? Dios le dijo, dice, el hombre respondió, la mujer que me diste, el 13 dice, entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Then the Lord God said to the woman, what is this you have done? The woman said, the serpent deceived me and I ate. Aquí dice, ¿verdad? Que ahí le van echando la culpa a otro. Miren aquí cuando dice, la serpiente me engañó y comí. So here where she says, the serpent deceived me and I ate. Nosotros vemos, ¿verdad? Que también, igual que el marido. So she was the same way as her husband. Y nosotros vemos a Ananías y Zafira. And when we see Ananias and Sapphira, Cuando Pedro, when Peter, ¿verdad? Bueno, ahí metieron un terreno y todo, y llega el marido, ¿verdad? No, pues aquí está lo del dinero. and you know the story where they sold their property and Ananias was like, here's the money, and showing it off to everybody. And he was showing it off to Bueno, ya everybody. cayó el hombre, ¿verdad? Porque no fue sincero. Y la mujer vino. And then he dropped it because he wasn't being honest, and then his wife Y came. si ustedes se fijan, ella se quedó así, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está mi marido? And we realized she was kind of like, where's my husband at? Y Pedro le dijo, bueno, pues dice, esos hombres que están ahí, así como sacaron a tu marido, así te van a sacar a ti. And then he asked her, and she lied about it too, so she dropped it too. ¿Por qué? Porque en un matrimonio, Because in a marriage, para que pase algo, so that something can happen, las dos partes tienen que estar de acuerdo. both parties have to be agreed upon. Porque a la mujer Because the woman o al hombre, or the man, tú no vas a hacer llegar tu voluntad. you can't make them do your No, haces will. mi voluntad o... You can't force them to do your will. Entonces por eso nosotros vemos, ¿verdad? Que aquí Eva estaba igual que Adán. So here, Eve is the same way as ¿Por qué? Adam. Porque Adán fue su modelo y dijo, bueno, este me mintió, pues yo también. Because she was sort of like, okay, he lied and he blamed me, let me blame someone else. Este no respeta al Dios que todos lo saben, pues yo menos. He doesn't respect God, so I'm not going to respect him either. Él dijo que yo, pues yo, miren, en la misma actitud, la serpiente. And she had the same attitude. She said, the serpent. No dijo, Señor, pues es que mira, no, hizo la misma respuesta. So she didn't change it up. She basically said the same answer. La serpiente The serpent me engañó y comí. deceived me and I ate. Y dice, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. So the Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. Y miren como un Dios que todavía le acababa una conversación, And look how God that just finished the en el conversation. versículo 15 ya está poniendo la solución. And verse 15, he's already given them the solution. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. And I will put an enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Ven, nosotros aquí ya vemos So here we see que that dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, he entre said, tu simiente y la simiente suya. I will put an enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. ¿Y cuál es esa simiente prometida? And what is that offspring that was promised? Esa simiente prometida es Cristo, It's Christ, es el Mesías. the Messiah. La promesa The promise de que un día, that one day pues la maldad iba a terminar. evil would end. Miren, Dios se la está dando But God is giving it to them. a la primera pareja. He's giving the promise to the first Esa couple. promesa que Dios le está dando ahí, That promise that He's giving them en la there, cual la simiente de la mujer iba a pisarle la cabeza a Satanás where the offspring of the woman would step on the offspring o a of Satan, derrotarlo, or defeat him, in other words,
esa promesa se la está dando a los dos representantes de la humanidad. He's given it to the two representatives of humanity. Porque la promesa, Because the promise, el nuevo pacto, the new covenant, no solamente era para los judíos. it wasn't just for the Jews. El nuevo pacto es para todos los seres humanos. The new covenant is for all human beings. Porque en los lomos de Adán Because in the loins of Adam, venías tú, you were there, venía mi hija, my daughter was there, venían tus hijos, your kids were there, venían tu abuelito, your grandpa was venían there, tus tataranietos. your great grandkids were there. Y esa promesa aquí Dios se la está dando a todos nosotros. And he's given that promise to everyone. En la cual un día iba a venir un Salvador Or one day a Savior would come. que iba a romper, ¿verdad? Pues sí, la maldición del pecado That would break the curse of evil y nos iba a reconciliar con Dios nuevamente. and would reconcile us with God once again. Y ese es el nuevo pacto que se menciona desde el libro de Génesis. And that's the new covenant as mentioned in the book of Ese es el Genesis. nuevo pacto que se menciona, ¿verdad? Toda la Biblia. The new covenant that is mentioned in all the Bible, Que el Señor lo llama el nuevo pacto. that the Lord calls it the new covenant. Pero ese pacto nuevo But that new covenant se está mencionando desde aquí, desde el libro de Génesis. is being mentioned here since the book of Genesis. Desde que Adán cayó, Since Adam fell, rapidito Dios ya tenía la solución. God quickly had the solution. Entonces ya más adelante pues ya vemos las consecuencias. So later on we see the consequences. Pero nosotros vemos antes de todo esto But before all that, cómo Dios, ¿verdad?, los llama, we see how God calls se them, pone a su nivel, puts himself at their level, esperando que venga con un corazón arrepentido waiting for them to come with a repentant heart. y se les olvida que quieren o no conocen a Dios. But they forgot. Por eso nosotros vemos aquí que Dios dice, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. So here he says, you will crush your head and you will strike his heel. Entonces nosotros vemos que la mujer So we see the woman y el hombre, and man. aquí Dios les está dando pues el pacto, ¿no? Here he's giving them the new covenant. Ya nosotros vemos luego que a Eva pensaba que era Caín el de la promesa. We see later on how Eve thought that Cain was the one Pero who was going to tuvieron be que the haber promise. pasado muchos años, But a lot of thousands of years tuvieron had que haber passed before it pasado happened. mucho tiempo A lot of time had happened before it happened. para que este pacto So that this se covenant llevara a cabo. could take place. Y este pacto ya se llevó a cabo. And this covenant En la took cruz del place Calvario. on the cross. Vamos al libro de Jeremías 31, Let's go to the book of Jeremiah chapter 31. es donde en el Antiguo Testamento se sigue mencionando el nuevo pacto. Jeremías, Here it's still being mentioned, the covenant. capítulo 31, Jeremiah chapter 31, y en su versículo 31. 31. Gloria a Dios. Jeremías 31, versículo 31. Porque el nuevo pacto, pues, es nuevo, pero ya se había mencionado desde el Génesis. Because the new covenant is new, but it had been mentioned since Genesis. Y he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. The days are coming, declares the Lord, wherein I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. El 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. 32, it will not be like the covenant I made with their ancestors when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them, declares the Lord. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. This is the covenant I will make with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my law in their minds and I write it on their hearts. I will be their God and they will be my people. Y yo sabré que ustedes preguntaban lo que dice abajo el versículo 4, donde dice, y no enseñaré más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. 34, no longer will they teach their neighbor or say to one another, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo.
And it says, no longer will they teach their neighbor. Y verdad, por ahí se agarra que dicen, no, pues ya ves, por eso no hay que ir a la iglesia, porque pues a mí nadie me enseña, el Espíritu Santo me enseña, y etcétera, etcétera. And people sort of get this verse and say, you know, they sort of say, oh, that means we don't have to go to church because God is going to teach me himself. Aquí de lo que está diciendo Here what it's talking es que about cuando realmente hay una verdadera conversión en una persona, is that when there's a real conversion in someone, tú no tienes que andar diciendo, oye, tienes que orar, you don't have to tell them, oh, you have to pray, oye, ¿por qué no vas a la iglesia? or why don't you go to church, ¿Por qué no vas a la congregación? or why don't you go to the ¿Por congregation, qué no ayunas? or why don't you ¿Por fast, qué no oras? why don't you pray, ¿Cuánto hace que no lees la Biblia? how long has it been since you read the Bible? Por eso dice, ¿verdad? Dice que no hay necesidad de que estos fundamentos se nos sean enseñados. That's why it says that those fundamentals should not be reminded to us, Porque el mismo Espíritu Santo es el que nos dice, because the Holy Spirit himself is going to be the one who tells us, oye, ya no has orado, ¿qué pasa? hey, you haven't prayed, what's wrong, O ya no has leído la Biblia, or you haven't read the Bible, estás un poquito mal. or you're a little wrong about Eso es de lo que habla este versículo. That's what this verse is talking about. Ya no has ido a los estudios bíblicos. Or you haven't gone to the Bible studies. Ya te estás quedando, ¿verdad? Oye, así, te estás apagando. You're going on. Es eso de lo que habla este versículo. That's what this verse is talking about. No de que pues ya no tenemos nada que hacer, ¿verdad? Porque, ay, el Espíritu me va a llegar a la revelación. No. Not that we have nothing to do because De eso no habla. can't be given to us. Vamos al libro de Mateo capítulo 26 Let's go to the book of Matthew chapter y el 26, versículo 28. verse 28. Porque este pacto que de verdad que a nosotros, yo le doy gracias a Dios por el tiempo que me tocó vivir. And, you know, I thank God for the time that He allowed us to live in. Mateo capítulo 6, versículo 28. Porque miren, este es un privilegio Because this is a privilege del cual muchos, by which many, miles, thousands, no gozaron. did not enjoy, they weren't able to enjoy. ¿Por qué? Porque a mí me tocó vivir en este tiempo. Because, you know, I was chosen to live this time. Y pues a ti también. And so were you. Porque nosotros no decidimos, no, pues sabes que yo quiero nacer en el año 2020, Because we didn't decide, oh, I want to be born in the year o 1980, or 15 de 1980, diciembre. the 15th of December. ¿No? Nosotros no decidimos eso. We didn't decide that. Es Dios el que decide. God's the one who decides that. Capítulo 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Matthew chapter 26, verse 28, this is my blood for the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Vamos a leer desde el capítulo 17 We're going to read from verse 17 para ver cuál es ese nuevo pacto. to see what that is Está about. It's talking hablando de lo que es la cena del Señor. about the Passover, Porque cuando nosotros, because when we, que por cierto ya nos toca hacer Santa Cena, by which we need to do, pónganse a dieta porque para comer bien. so get on a diet so we can eat well. Porque cuando hacemos Santa Cena, Because when we do the Last Supper, the no Last santo Supper, desayuno, it's not holy breakfast or nothing. porque la Santa Cena es algo hermoso. Because the Passover is something nice. Cuando nosotros hacemos Santa Cena, les saben que un sábado, vénganse todos. You know, it's on Saturday, everybody ¿Verdad? comes. Aquí damos un estudio cortamos el pan, We do a study, we cut the bread, hacemos, ¿verdad? Tomamos el jugo we take the juice, y terminando, miren, vamos abajo a comer bien a gusto, and when we finish, we'll go downstairs and eat well, como un cuerpo que somos. as the body of God that we are. Que por cierto, ¿verdad? En el libro, en uno de los evangelios, That in one of the Gospels, dice que la Santa Cena era tan sagrada. it says that the Passover was so holy, Escuchen bien, dice que era tan sagrada it says that it was so holy, que solo era para hermanos. that it was only for the brothers. Hermano, llevo a mi otro compadre y todo eso. You couldn't take anyone that wasn't the brother or sister. Llevo a mi alguien. No. You couldn't take anyone that wasn't a believer. Porque Dios dice, ¿verdad? Que si comen de ese pan sin saber lo que están haciendo, Because God says if you ate from that bread without knowing what you were doing, o sin saber en qué están metidos, or without knowing what you're getting into, dice que para ellos acarrean it juicio. says that they were at risk of Hermano, getting judgment. ¿qué tiene de hermano que se venga a comer pozole? And you guys what's so wrong about coming to eat. Mira, yo no sé qué tenga de malo, pero eso es lo que dice la Biblia. And you can say something, but that's what the Bible says. La Santa Cena es algo bien sagrado para Dios. The Passover is something that's very holy for God. Porque nosotros, ¿verdad? Convivimos aquí como cuerpo que somos en Cristo. Because we Una all familia. spend time together as a family. Y también dice la Biblia And the Bible also says que cuando
se reunía con la Santa Cena, that when they would come together, dice que los romanos decían, oye, espérate, pues ¿qué hacen esos cristianos ahí encerrados? and it says that the Romans would be like, well, what are they all doing all together? No, pues no sé, no dejan entrar a nadie. And they were like, well, I don't know, they don't let anyone in there. Puede que solo son ellos. It's just them. Yo nomás oí que dice que se comen la carne de un hombre y la sangre. I heard that they ate the flesh of a man A lo mejor and semana blood. que entra hablamos de eso. And maybe we'll talk about that another day. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque era tan íntimo, algo tan celoso, Why? Because they were something so intimate, so que no dejaban entrar a nadie. that they didn't just let anyone enter. Solamente era para los miembros. It was only for the members. Bueno, es lo que dice la Biblia. And that's what the Bible says. Yo qué sé. What do I know? Es lo que dice la Biblia. Pero bueno, dice, el primer día de las fiestas de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Mateo capítulo 26, versículo 17. So Matthew chapter 26, verse 17. On the first day of the festival of unleavened bread, the disciples came to Jesus and asked, where do you want us to make preparations for you to eat Passover? Bueno, luego hablamos de la Santa Cena, ¿verdad? Porque nos dicen, oigan, pero es que sí puedo comer o no puedo comer y esto. Ya no And hablamos de eso. we'll talk more about it next time, because some ask, can I eat or can I not? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. He replied, go into the city to a certain man and tell him, the teacher says, my appointed time is near. I'm going to celebrate the Passover with my disciples at your house. Aquí dice, ¿verdad? Ir a la ciudad y cierto hombre y decirle, el maestro dice. So they said, go to the city, go tell him, go into the city to a certain man and tell him what the teacher says. ¿Verdad? Que iban a usar su casa. That they were going to use his house. Aquí está lo que pasó cuando, por ejemplo, el Señor dijo, vayan y tráiganme un burrito y un asno y un burrito chiquito. It's kind of like when he told me to go get me a young donkey. Y a veces buscan, oye, ¿cómo que ese hombre lo conocía o algo o qué? And they probably asked, well, does he know that man or not? No, miren, ¿saben por qué decidieron a darle el burrito Now you know why he decided to give him the donkey y a darle la casa? and let him borrow his house? Porque Él es Dios. Because he's God. Él es Dios. He's God. Él puede tomar lo que Él quiera, He can take whatever he wants. ¿verdad? Entonces, digo, porque luego dicen, oye, ¿y el burrito qué? ¿Conocía al hombre o qué? Because some people ask, well, did he know the man? No, ahí está usando, porque Él es Dios. Él cuando dice algo, pues se va a cumplir, porque se va a cumplir. It's kind of like when he's basically saying when God says something, it's going to happen. Y los discípulos hicieron como Jesús le dijo y prepararon la Pascua. So the disciples did as Jesus had directed them and prepared the Passover. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comía dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. When evening came, Jesus was reclining at the table with the 12, and while they were eating, he said, truly I tell you, one of you will betray me. Y entristeciéndose en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? They were very sad and began to say to him, one after the other, surely you don't mean me, Lord. Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el pan, ese me va a entregar. Jesus replied, the one who has dipped his hand into the bowl with me will betray me. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. The Son of Man will go just as it is written about him, but woe to that man who betrays the Son of Man. It would be better for him if he had not been born. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Then Judas, the one who would betray him, said, surely you don't mean me, Rabbi. And Jesus answered, you have said so. Miren, en estos versículos hay algo bien interesante. So in these verses, there's something very interesting. ¿Se acuerdan que Dios le dio oportunidad a Eva Do you remember that he gave an opportunity to Eve, y le dio oportunidad a Adán? and he gave an opportunity to Adam? Aquí miren las palabras que está diciendo. Here, look at the words that it's saying. Uno de vosotros es el que me va a entregar. He said, surely one of you will betray me. Y el 24 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuese a ese hombre no haber nacido. And 24, the Son of Man will go just as it is written about him, but woe to that man who betrays the Son of Man. It would be better for him if he had not been born. Y dice que el que metía el pan ahí con él, And he had said that whoever dipped his bread in his wine, el que mete la mano conmigo en el pan, sí en el plato,
The one who dipped his hand into the bowl, like to get bread. Y ustedes saben, ¿verdad? Por ejemplo, entre nosotros, ¿verdad? Somos bien amigos y somos todo eso. Pues a veces, de vez en cuando, ¿sabes? Un poquito de tu chile, ¿verdad? Y le pongo ahí. So you know how when you're around someone and they, like if you have something, they take some of it too, like food wise. Por la amistad, por eso. But only when you're very close to someone. Yo no puedo llegar allá y, por ejemplo, voy a un restaurante y no, pues sabes que dame de tu salsa y le tomo ya la ketchup de mi papa a uno que no conozco. Pues, no. I can't go to a restaurant and go to some stranger and be like, can I dip my fries in their ketchup? Aquí nos habla, ¿verdad? De la cercanía que tenía Judas. Here he's talking about the closeness he Porque had. Judas era el del dinero. Because Judas was the one who had ¿Verdad? O sea, en money. él estaba puesta la confianza. So they trusted him with the money. Pues él era honesto y todo. Because he was honest. Y aquí le dice Cristo, And here Christ says, mas hay de aquel que lo haga. he says, but woe to the man who betrays the Mejor le son. hubiera sido no nacido, no haber nacido. It would be better for him if he had never been born. Ustedes bueno, lógicamente, ¿qué se haría? Oye, espérate, And you can ask biologically, like, what would you do? yo lo voy a hacer. Am I going to do it? Hermano, pero es que era la voluntad de Dios. And you can say, well, it was the will of God. Sí, pero si ustedes se fijan, Judas nunca creyó en la palabra de Dios. Yes, but if you realize Judas never really believed in the word of God, Judas nunca creía lo que el Mesías decía. he never believed what the Messiah Y said. ahorita lo estamos viendo. And now we're seeing it again. Que ya dio la advertencia, mejor le hubiera sido no haber nacido. That God gave the warning that it had been better if he had not been born. Y el 25 dice, entonces respondió Judas, el que le entregaba, diciendo, dijo, ¿soy yo, maestro? Then Judas, the one who would betray him, said, surely you don't mean me, Rabbi. Le dijo, tú lo has dicho. Jesus answered, you have said so. ¿Verdad? Bueno, vamos a seguir. Y mientras caminaba, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. While they were eating, Jesus took the bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, take and eat, this is my body. Bueno, regresando a Judas, miren, hay personas que ya nada les va a hacer cambiar de su decisión. So, going back to Judas, there's people that nothing will make them go back on that Está decision. como con los profetas, ¿verdad? Que le decían, Jeremías, todo lo que nos digas, eso vamos a hacer, Jeremías. Porque Kind of like the prophets with Jeremiah, they told Jeremiah everything you say we're going to do, yo sé que Dios nos va a decir que vayamos a Egipto, because they thought, oh, God's going to say to go to Egypt. ¿verdad? O sea que, bueno, y profecía, y Jeremías le dijo, dice que no se vayan, que se queden en Jerusalén, en Judea, en Judá. And Jeremiah said, well, God said not to go, to stay in Judea. Que si se van para allá, pues Dios los va, allá los van a oprimir, That if you go there, you're going to get oppressed. ¿verdad? Y a Jeremías lo trataron como un profeta falso. And then they called him a fake prophet. Entonces hay personas que ya miren como Judas, que ya no van a entender. So there's people like Judas that just simply will not El understand. único que puede hacer el cambio en ellos es Dios. The only one who can make the change in them is God. Solamente, y por eso tenemos mucho que orar. And that's why we have a lot to pray for. Hermano, que se vaya al infierno. No, espérate, ora por tus enemigos, pero bueno. You have to pray for your enemies. ¿Verdad? Dice, y el 27, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Then he took a cup, and we have given thanks, give it to them, saying, drink from it, all of you. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. I tell you, I will not drink from this fruit of the vine from now on until that day when I drink it with you in my Father's kingdom. Escúchenme, tenemos una cita, So we basically have a date. tenemos una We invitación have an invitation que dice que no lo va a volver a beber más hasta que estemos en el reino. that says we will not drink that again until we're in the Father's kingdom with him. Y esa invitación nos la da la iglesia. And he makes that invitation to the church. ¿Verdad? Porque dice que no lo volveré a tomar hasta que nuevamente con vosotros, hasta que estemos en el reino. Because he says, I will not drink from this again until Es you're una, with me in the Father's es una kingdom. cita a la cual miren, ¿verdad? Que no tenemos que no It's faltar. a date that's not fail. Bueno, dice el 28, porque este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. And 28 says, this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the La forgiveness semana of que viene sins. vamos a hablar acerca de la remisión de pecados, Next week we'll talk about the remission of porque sins, ese es parte del nuevo pacto. because that's part of the new covenant.
Vamos a hablar también de Azazel, We'll also talk about Azazel, que es el macho, digo que es el chivo expiatorio. who is sort of the scapegoat. Y vamos a ver qué es lo que significa, porque eso tiene mucho que ver para que nosotros podamos entender el nuevo pacto, And we'll also talk about what that means, en el cual, ¿verdad?, uno se sacrificaba y el otro se dejaba ir para el desierto. where one was sacrificed and the other one was given let out in the desert. Y ustedes saben que en el bueno, como lo vamos a estar viendo la semana que viene, And like what we see next week. eso representaba que Dios, ¿verdad? Porque el macho que se iba para el desierto, Because the goat that was let out into the desert pues dice, ¿verdad?, que se le ponía la mano y se le pagaban todos los pecados. says that their hand was placed on it, all the sins were passed on to him. Y como vamos a estar viendo lo que hay en el desierto, And like what we see what's in the ¿y desert qué significa todo eso? and what it symbolizes. Porque ¿quién fue el que llevó nuestros pecados? Because he's the one who carried our sins. Ese es parte del nuevo pacto. It's part of the new Que covenant. el Mesías cargó todos nuestros pecados That the Messiah carried all our cuando sins. nosotros lo reconocimos como nuestro único suficiente Salvador. When we recognize him as our one and only Savior. Y nuevamente estamos otra vez, ¿verdad?, en comunión con el Padre, And we're once again in communion with the Father. porque para eso fuimos creados. Because that's what we were created for. Ese es nuestro diseño original. That's our original design. Y por eso es muy importante hablar de los pactos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estos pactos, Padre, que tú has hecho con nosotros, con la humanidad, Padre. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra nosotros vemos, Señor, que tú los has hecho, Padre, para seguir teniendo comunión con nosotros, Padre. Tu palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, Señor, no se pierda, mas tenga vida eterna, Padre. Te damos gracias, Señor, por este nuevo pacto, Señor, en el cual estamos, Señor, involucrados, Señor, en el cual ya estamos adentro, Padre. Te damos gracias, Padre, por tu grande amor y misericordia que tú tienes para con nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, tu palabra, Señor, a comprender los tiempos, Señor, a entender, Señor, tu voluntad, Padre, para nosotros, Padre. Y te damos gracias, bendito Dios, por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque tú no nos has dejado huérfanos, tú no nos has dejado solos, Padre. Desde la caída del hombre, Señor, tú has seguido tratando con nosotros, Padre. Te damos gracias, Padre, por tu grande amor y tu misericordia, bendito Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.